Feliz año nuevo a todos ustedes, porque ya comienza la temporada de NFL, debo decir la pretemporada, con el partido del Salón de la Fama, enfrentando al equipo de Los Angeles Chargers y Detroit Lions. Pero el partido es un aderezo. El plato principal es la ceremonia de exaltación de los inmortales que pasan al Salón de la Fama. Y este año hay 4 jugadores importantes que hay que destacar, de los cuales hablamos en detalle, incluyendo una anécdota que francamente nunca había sido revelada antes, en la cual les comento un poquito algo de Antonio Gates que ustedes no sabían antes de haberlo escuchado en este podcast. Acompáñanos en el podcast de Ritmo de la NFL al Día. Cuando hablamos de novedades y hablamos del partido del Salón de la Fama, eso implica un viaje a Canton, Ohio, donde se estableció el primer juego a nivel profesional del fútbol americano de Estados Unidos. Un deporte que es un heredero del rugby, pero con cambios importantes, obviamente, que ha tomado su propia vida y su propio curso, y ahora, por supuesto, opaca al rugby en cuanto a atención y todo el tipo de comercialización que genera. Pero es un deporte fascinante para todos, por supuesto, y un deporte que nos trae a Canton, no solamente para jugar el partido. El partido, en realidad, es una especie de celebración de lo que es la celebración en sí, que es exaltar a inmortales al Salón de la Fama del fútbol americano profesional, que está precisamente en Canton, Ohio. Yo estoy ahí hace un par de años para la exaltación como pionero al gran Fernando Bonroso, un padre. Fin de semana muy emotivo, todavía inolvidable para mí. La verdad que sentimos el honor de estar ahí con él y el honor que le confería la NFL a una persona tan importante y que francamente nos representa a todos en este ámbito. El primer no norteamericano, o sea, no canadiense, no estadounidense, en ser conferido ese honor, y bien merecido. La palabra pionero le queda de perilla a él. Dani, hoy también empieza la celebración que ya se declaró hace unas semanas de quién va a ser exaltado a la clase del 2025 del Salón de la Fama, y tenemos varios, y queremos empezar con uno que tiene una carita de inocentón, ojos verdes, parecía un galán de novela, pero era un matón. Se trata del esquinero Eric Allen, que militó gran parte de su carrera con Philadelphia Eagles, también estuvo con Nueva Orleans, con Oakland, 6 veces al Pro Bowl, una vez All Pro, pero sobre todo, como te lo digo, engañaba, Dani, engañaba a quarterbacks, engañaba a personas que pensaban que él no tenía la corpulencia de taclear, rendía mucho más allá de lo que las apariencias engañaban. Era la lección que te daba Eric Allen en todo momento. Sí, sin duda, ¿no? Bueno, la verdad es que fue un jugador asasasazo, 54 intercepciones, 8 pick six, a lo mejor no tiene ningún título, no se llevó ningún anillo, pero sin duda marcó a la NFL con su juego. Y justo por eso está aquí, ¿no? Justo por eso se le estará haciendo su busto. Se pondrá el día de hoy el saco dorado. Bueno, ya se lo puso en febrero en el Super Bowl Nueva Orleans, cuando mencionaron que ya era parte del Salón de la Fama. Entonces, merecidísimo y aplausos, ¿no? Tenía que estar. Es sin duda alguien que marcó la NFL y que muchos ahora ven su forma para Fue colega, obviamente, mío en ESPN. Observen, 19 años elegible, finalmente lo seleccionan, pero muy merecido para él. De nuevo, cuando tú le preguntas a cualquier jugador de esa época quién era el esquinero por excelencia, la lista incluía, si no comenzaba, con Eric Allen. El próximo es el cowboy, el vaquero, Jared Allen, que parecía que cuando jugaba en NFL estaba en el rodeo y estaba tratando de colocar el lazo en las piernas de los tobillos de los ganados vacunos para derribarlos. Jared Allen jugó con varios equipos, se destacó particularmente con Kansas City, con el equipo de Minnesota, terminó también con el equipo de Carolina, 5 veces al Pro Bowl, 4 veces al Pro, pero de nuevo, una presencia en el campo que era ineludible. El quarterback llegaba a la línea y lo primero que hacía Dani era, ¿dónde está Jared Allen, no? Exactamente. Tenía un estilo provocador, ¿no? Le encantaba picar a los quarterbacks y sus celebraciones también eran bueno, o sea, conocemos varias. Tenía realmente una habilidad impecable para encontrar al mariscal de campo. Era como, sabía dónde poner el ojo para poder jalar el gatillo. Era increíble lo que podía hacer. Como dices, empezó en Kansas City, pero realmente terminó de brillar en Minnesota, ¿no? Creo que fue sus años más galardonados y mejor jugados del 2008 al 2023 con los Vikings. 136 capturas en 12 temporadas, y saco mi aritmética de escuela primaria con los hermanos maristas, creo que son promedio más de 10
por temporada. Una cosa que mencionas, Dani, muy importante, no era el jugador que tenía la mayor velocidad de levantarse de la mano en el suelo y atacar al quarterback, tampoco era especialmente corpulento, era la maña, era el conocimiento de juego, la maña que él tenía, que era su gran superpoder, y como mencionas, lo que él hacía como persona, lo hacía como jugador, hacía cosas inesperadas, o sea, una cosa que tú dices, pero ¿qué es esto? Constantemente renovándose. Y para mí el video de despedida, cuando anuncia su retiro, y él hace una versión de una canción que decía que el vaquero se va hacia la puesta del sol, es de lo mejor que yo he visto un atleta para anunciar un retiro en mi vida. Si lo pueden buscar, está buenísimo lo que hizo ahora Jared Allen en ese video de despedida de su carrera. El próximo galardonado, Dani, es un jugador que te tengo una anécdota muy particular. Nunca la he compartido con nadie, es la primera vez que la comparto, pero quiero que me platiques un poquito de Antonio Gates, que estuvo con el equipo de San Diego y Los Ángeles en toda su carrera, 16 años, 8 veces al Pro Bowl, 3 veces al Pro, equipo ideal de la primera década del siglo XXI, merecido su exaltación. ¿Qué piensas de él? Merecidísimo, porque aparte os digo, para todos los que no sepan un poquito acerca de Antonio Gates no jugó fútbol colegial. O sea, literalmente jugó básquet y terminó siendo uno de los mejores tight ends de todos los tiempos. Muchos dicen que él inventó la posición, que después de él los tight ends son lo que son actualmente, ¿no? Y lo vemos. Gronk lo veía como un ejemplo. Kells lo ve como un ejemplo, Kittle lo ve como un ejemplo. O sea, al final del día, él reinventó esta posición, transformó el puesto para siempre. Y bueno, es una leyenda que realmente todos queremos conocer. Aparte, tiene un charm especial. Realmente es una persona que brilla solamente de estar. Y por supuesto, con todo lo que hizo, digo, 16 temporadas en la NFL, 116 touchdowns. Realmente es un récord histórico para esta posición, así que también merecidísimo. Pero yo quiero saber esa historia, por favor, cuéntame. Miren el que está segundo en esa lista detrás de Antonio Gates, ¿no? Se retiró, comenzó antes que él, 6 años antes que él, terminó unos 5 años antes que él. Se trata de Tony González. A mí me tocó la suerte de que la liga me pidió sacar un diario una vez por mes de 4 jugadores distintos de ascendencia hispana, y en ese momento Tony González, con lo que sabíamos, era hispano. Y Tony, cada mes me hablaba de lo que estaba pasando ese día en su vida y yo sacaba una nota, un resumen de lo que él decía y lo publicaba. Claro, ya para el tercer o cuarto mes, ya yo empezaba a tener mucha confianza con él y él conmigo, y me decía cosas. Yo le decía, Antonio, yo no puedo escribir eso en la columna. Me decía, no te preocupes, te lo voy a contar, yo confío en ti de que me vas a guardar las espaldas. Y él me decía, me llamó esa mañana del auto, yendo a la práctica. No, pero no un martes, era el día libre, así que estaba yendo a las instalaciones, pero para hacer rehabilitación. Y me dice, es increíble, digo, ¿qué pasa? No, estaba muy tenso. Dice, lo primero que hice esta mañana fue averiguar, me anunciaron que fue el Pro Bowl, ya no es noticia, dice Tony, para mí, pero lo primero que pregunto es, ¿y qué tal Antonio Gates? Recuerda que Tony jugó básquet, pero jugó fútbol americano. Entonces, él vio a Antonio desde el momento que él llegó a la liga como un rival, aparte que eran rivales directos de división, Chargers en San Diego en aquella época, Kansas City Chiefs. Me dice, no lo aguanto. Es mi gran rival. Él y yo ni nos hablamos. Y estamos tratando cada cual de lucir mejor que el otro y hacer al otro lucir mal. O sea, en todo momento. Y me lo dijo con toda franqueza. Me dice, en aquella época, estoy seguro que ahora se hablan y se memoran y todo, pero dice, me cae mal, no lo aguanto, no le puedo hablar. Cuando nos enfrentamos, no compartimos el campo al mismo tiempo, yo no lo voy a saludar, nada. Y cada vez cosas, siempre termina el partido mío, averiguo qué pasó con Chargers y qué hizo Antonio Gates en el partido. O sea, tenían esa competencia interna, Sí. en gran parte de sus carreras compartidas, y era increíble. Los dos eran de Salón de la Fama. Y hasta cierto punto, uno le sacó punta al otro, por lo menos. Yo no puedo hablar con Antonio cómo se sentía acerca de Tony. Esa parte de la historia te la puedo decir. Han pasado demasiados años y ya estoy seguro que se pueden hablar, pero algo muy interesante en el caso de Antonio Gates. Eran rivales de a muerte.
Y aparte rivales divisionales, o sea, se enfrentaban 2 veces al año. Era algo muy, muy fuerte y me sorprendía. Y por supuesto no lo incluí en la columna en aquel momento, pero muy bueno. El próximo es el más controvertido de todos, pero tú Sin lo duda. viste jugar, Dani, quisiera tu opinión. Sterling Sharp jugó solamente 7 temporadas, tuvo una lesión en el cuello que limitó Exacto. su carrera. Era la gran mancuerna con Aaron Rodgers, con Brett Favre en una época. Y fue al Pro Bowl en esos 6-7 años, en 5 ocasiones, 3 veces All Pro. Encabezaba la línea de recepciones, pero ese problema del cuello cortó de forma muy temprana su carrera y siempre hay un prejuicio en contra de eso. Tuvo que esperar 26 años y también la apelación de su hermano, que entró antes que él, su hermano menor, Shannon Sharp, que en su discurso de aceptación y exaltación habló de que esto había que hacer justicia a su hermano, que su hermano merecía estar en ese pabellón con él y ahora lo acaban de complacer de esta manera. De lo que tú recuerdas de Sterling Sharp, platícanos un poco de tu sensación, cómo lo veías y si merece estar en el Salón de la Fama, pese a que su carrera fue mucho más corta que la demás de los elogiados. A ver, su carrera fue más corta, no porque él haya querido retirarse, ¿no? Sino porque era lo sensato hacer por la lesión que tenía en el cuello. O sea, si no se hubiera retirado en ese momento, probablemente no hubiera sido un final feliz de estar en el Salón de la Fama, ¿no? O sea, podría haber realmente tenido repercusiones importantes en su movilidad porque era una lesión importante en las cervicales del cuello. Entonces eso pues realmente lo tienes como que separar, pero lo que hizo en estos 7 años y considerando el por qué se retiró, podría haber jugado 10 años más. La dupla que hacía con Brett era temible. O sea, y Brett lo recuerda como una de sus mejores targets. O sea, lo he platicado yo con él y sin duda, o sea, tiene nombres en específico, Brett, a los cuales a él realmente le gustaba tirarles el balón. Y él es uno de ellos. O sea, sin duda decía, lo intentaba buscar siempre. Entonces, el hecho de que un salón de la fama como Brett Favre y, ¿no? Un nombre como Brett Favre también tenga durante 7 años y las pocas temporadas que a lo mejor pudo jugar contigo, este gran recuerdo de que eras una persona confiable, también tiene que inspirarte para estar ahí, ¿no? Entonces, creo que el hecho de quién es inducido o no al Salón de la Fama, no puedes tener como lo mencionábamos en el programa pasado en cuanto al ranking de los quarterbacks, no puedes tener como un punto de decir, bueno, este sí lo cumple, este no. Realmente la carrera es distinta, la forma de juego es diferente, las circunstancias de retiro o no son diferentes. Entonces, sí, cada persona, cada juego y cada carrera la tienes que evaluar por lo que fue. Y Sterling Sharp, por lo que fue en estos 7 años, imparable. Para aquellos que no vieron la carrera de este señor, piensa un poquito en Davante Adams y cómo él se llevaba con Rodgers. Pero era algo similar, yo te diría, con mayor frecuencia. Había más conexiones entre Favre y Sharp que la que había entre Rodgers y Davante Adams. Y en realidad no hubo otro receptor. Antonio Freeman estuvo ahí un ratito con Favre, pero no era lo mismo. Buen receptor, Antonio, pero no era esta comunicación no verbal, esta sensación de cada cual sabía lo que le estaba pasando a otro en cada momento. Aunque tenía la espalda la jugada, Sharp, él sabía, en su mente tenía un reloj y entendía, se abría y ahí estaba el balón. Era una cosa espectacular, verdaderamente extraordinaria, encabezando la liga. Lamentablemente no duró mucho. Eso es todo. Así que este es el grupo que va a ser exaltado. Como siempre va a haber grandes discursos, lágrimas, aplausos, risas. Los discursos vale la pena verlos íntegramente porque son verdaderamente pedazos de historia y revelaciones personales muy fuertes que realmente te tocan la fibra de tu alma. No importa si será de tu equipo o no. Así que recomiendo, cuando termine la ceremonia, que se pongan a ver esos videos en YouTube, porque son verdaderamente extraordinarios. Y de esta manera concluimos esta discusión de la razón de ser del partido del Juego de Estrellas, que es la exaltación de esta nueva camada de grandes pilares del deporte. Y mi pregunta para todos es, ¿quién de estos 4, en su opinión, no quizás debería estar ahí, o sí debería estarlo? ¿Quién de estos 4 cree que es el más merecedor del galardón? En que los 4 ya lo son. ¿Qué piensas de todos estos 4 señores? Y déjanos saber tu opinión siempre en los comentarios al calce.